Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Esta es la segunda parte de nuestro video Conceptos Jurídicos Fundamentales. Y a partir del análisis de un texto, de un criterio jurisprudencial, vamos a intentar sensibilizarnos en la identificación de los conceptos jurídicos fundamentales que revisamos, pero ahora trasladándolos a un caso concreto. En principio les pido de favor que lean el texto de este criterio para que sea más accesible su contenido. En esta primera parte voy a hacer una derivación a partir de este fragmento del criterio de un ejemplo de un derecho subjetivo. El texto nos dice: la obligación derivada de la contaminación del suelo se genera por el manejo o la disposición final de materiales o residuos peligrosos que produzcan esa alteración. Por supuesto, cuando se habla de alteración, se habla de daño. Y de igual forma, pues parte del criterio nos dice que se debe responder por ese daño. Entonces, recordarán cuando vimos el esquema que las consecuencias jurídicas de que se dé la hipótesis de la norma son de dos tipos, por un lado el deber jurídico y por otro el derecho subjetivo. En este caso, cuando surge la necesidad de reparar el daño, esto es de lograr remediar el sitio contaminado. En el caso, por ejemplo, del propietario, el propietario, bajo esta línea, tendría el derecho subjetivo, esto es, tendría la facultad de requerir que se responda por el daño que alguien generó en virtud del manejo o disposición final de materiales o residuos peligrosos. Y de esta forma haríamos la derivación de nuestro ejemplo de derecho subjetivo. Para el caso del deber jurídico, empleando la misma tesis, el mismo criterio, encontramos que el uso de objetos peligrosos genera consecuencias y obligaciones a quien los emplea. Y que en ese sentido, la obligación derivada de la contaminación del suelo se genera por el manejo o la disposición final de materiales o residuos peligrosos que produzcan esa alteración y que se debe responder por el daño al suelo. Entonces, ¿cómo derivo mi deber jurídico? Pues sería de la siguiente manera. Si yo uso objetos peligrosos o manejo o dispongo de forma final materiales o residuos peligrosos y genero un daño, genero una alteración al suelo, tendré la necesidad de responder por el daño al suelo. Y en este caso, así derivaríamos nuestro deber jurídico bajo el contexto de este criterio. Finalmente, tenemos el hecho ilícito. Habíamos observado que la simple causación de un daño nos da la idea de cierta ilicitud. Y entonces, en el caso concreto, pues existe un daño y al existir un daño estaríamos intuyendo que se vulneró un deber jurídico que era justamente en ese sentido de tener todas las previsiones para evitarlo. Y bueno, aunque estamos en el contexto de la responsabilidad objetiva, lo cierto es que se causó un daño y de ese daño se debe responder. Entonces, el daño en sí constituye el hecho ilícito, la causación del daño constituye el hecho ilícito, y asimismo nos dice el criterio que eventualmente pudo haber existido alguna irregularidad o negligencia que incrementara el daño. Entonces, aún en el contexto de la responsabilidad objetiva, si hay adicionalmente una irregularidad o una negligencia que incremente el daño, indudablemente estaríamos ante un hecho ilícito. Con estos ejemplos, espero haber podido transmitir el contenido y alcance de nuestros conceptos jurídicos fundamentales. Quedo pendiente de sus dudas en plataforma, por favor. Les agradezco mucho su atención.